En el capítulo anterior vimos ciencia pura, de la que me gusta. ¿Por qué? Si estamos viendo un Real Engine, es la osmosis. Recuerda que el equilibrio entre ciencia y tecnología. Un Real Engine vamos a utilizarlo para agarrar la ciencia. Y recuerda que la premisa es manejar un poder con la mente. Así que vamos a iniciar el quinto capítulo, que vendría siendo como el módulo 2 de un Real Engine 5, donde vamos a ver optimización. Oye, pero ¿optimización? Sí, optimización. ¿Por qué? Existen tres escuelas de optimización. Cuando hablamos de optimización hablamos de los frames, de cómo te corre el juego. Hay tres escuelas. La primera escuela es lo que van creando y al mismo tiempo van optimizando. Segunda escuela es la escuela que siempre anda como al límite. Aquí el máximo de frame y a veces se pasan y ahí están, pero ellos tienen una cantidad gigantesca de gente trabajando. Hablamos de empresas grandes como por ejemplo Ubisoft, EA Sport, no sé qué más. Empresas grandes, donde hay un departamento de optimización. Y esto es súper común, ojo, porque cuando a ti te contratas, si un día te llegan a contratar, va a llegar una empresa grande y tú eres seco en todo lo que es física de automóviles. Conoces la rueda, la deformación de la rueda, el resorte que se mueve para allá, las vibraciones, todo eso lo conoces muy bien, te puliste, trabajaste en eso, mandaste tu currículum, tu portafolio, lo vieron, le gustó, ¡guau! Te llamaron, llegan 5 personas contigo. Hola, vengo al puesto de trabajo de física para automóviles. Ah, sí, ven, aquí está su puesto, listo, y empezás a trabajar, te dice lo que tienes que hacer y empiezas a hacerlo. Pasan un par de días, se te llega nuevamente el encargado de ahí y te dice, oiga, ¿sabe qué? Estamos atrasados con la parte de materiales, así que los últimos 5 que llegaron van a tener que irse al departamento de materiales para empezar a ayudar un poquito. Y tú decís, pero ¿y el sueldo y los bonos? No, tranquilo, si es exactamente lo mismo, así que no te preocupes por eso. Ah, súper, pero es que yo no manejo muchos materiales. No te preocupes. El encargado de allá te va a actualizar sobre el uso de los materiales. Ah, ya, súper, y te vas. Llega al departamento de materiales y le dice, hola, soy los nuevos. Ah, súper. Mira, Juanito, Pedrito y John te van a enseñar a actualizar un poquito más lo que es el uso de materiales y cómo lo estamos utilizando acá. Cuando llegue ese momento, tú haces lo que te dicen. Si tienes que hacer A, B y C, haces A, B y C. No hagas un D, porque no te lo están pidiendo. A la gente de la empresa tienes que hacerlo así y así tienes que hacerlo. Simple, así, nada más. Entonces tú empiezas a trabajar y esos par de días se transforman en un par de semanas y esas par de semanas en un par de meses y después te das cuenta que no estás haciendo nada de lo que postulaste. Y eso es re común en las empresas grandes. Ahora, ¿qué sucede? Y aquí viene el problema, que cuando llega ese momento que tú decís, oye, ¿sabéis qué? Ya he aprendido harto de materiales y miráis para atrás y decís, oh, esos materiales lo hice como el orto. Tengo que optimizarlo, tengo que hacer todo de nuevo. Pero tenéis por otro lado, tengo que hacer todo este trabajo igual. Ay, me pagan bono por eso y me están pagando por eso. No puedo no hacerlo. ¿Y qué pasa con esto? Maracuea, no vais a seguir trabajando en lo que a ti te están diciendo que tienes que hacer. Y sucede que después la empresa va a sacar el videojuego porque se le viene la fecha encima y queda la cagada porque tiene fallas de optimización y bug. Es lo que ocurre, por ejemplo, en Cyberpunk, en los Assassin's Creed, en los mismos Assassin's Creed, en los Ubisoft, de hecho se conoce como Bugisoft por la cantidad de bugs que tiene, falta de optimización, falta de recursos, hay bugs entre medio, que la pura embarrada. ¿Por qué? Porque el departamento de optimización tiene que arreglar toda la cagada que te mandaste antes y que no solamente tú, sino que cientos de personas lo hicieron porque no era su área de trabajo o a veces no lo saben hacer muy bien. Entonces se dedican a optimizarlo y cuando tú optimizas al final, te arriesgas a que cosas que hiciste al principio se echan a perder y aparecen los bugs. Entonces, y la tercera escuela es la escuela de la gente que no tiene idea cómo se optimiza. Y ahí es donde queda la caga, porque es normal. De hecho, cualquiera puede hacer un juego. Hacer un juego en un Real Engine es súper fácil, no es difícil. Hay videos en YouTube que te enseñan cómo hacer movimientos, etc. Por ejemplo, te enseñan muchos videos cómo abrir una puerta. Agarra una llave, abre la puerta y estate. Pero optimizaste la llave, optimizaste la puerta, optimizaste los blueprints, las sombras, etc. Ese es el problema y nosotros nos vamos a ir por la primera escuela, que es un poco más lenta, pero va a andar súper bien después tu juego. O si no, vas a hacer un Hollow Knight, que tú lo vas a exportar y vas a decir, oh, voy a jugar mi juego y decir, oh, pesa más que Red Dead Redemption, what the fuck. Entonces como que, ay no, tengo que hacerlo, optimizar todo y optimizar meses de trabajo. Te aseguro, te doy firmado que van a aparecer bugs. Así que eso no hay que hacerlo, por eso nos vamos a ir a la primera escuela, donde vamos a ir haciendo y a tiro de inmediato vamos a optimizar. Es un poco más lento, pero después cuando le agarre el vuelito te vas a dar cuenta que no es tan difícil y de hecho después cuando termine el juego vas a decir, oh, qué suerte que optimicé al tiro. Así que, ¿qué vamos a ver? Súper simple.
En el video anterior, en el del reto, ¿te acuerdas que yo te decía, oye, trabajé las luces como el orto? Está muy mal trabajar las luces, ¿por qué? Eso es falta de optimización. Piedra, vamos a colocar piedras, varias piedras en 3D que colocan sombra, que hacen sombra. Esas piedras, si tú vas y las colocas, exportas o importas del Quixel, colocas piedras. Si tú colocas todas las piedras en todo tu mapa, va Unreal a cargar todas las piedras al mismo instante y los frames se te van a ir al carajo. Que vamos a aprender los materiales, los objetos que vamos a importar. Existen varias opciones. Existe Nanite, existe 4K y existe 2K y otras funciones. Vamos a ver cuándo utilizar cada cosa, porque no es para que vaya a hacer un juego en 4K, una piedra en 4K, si ni siquiera vaya a ver la piedra en el juego. ¿Se entiende? ¿Para qué vas a gastar recursos en eso? ¿Se entiende? Así que eso vamos a ver hoy día. Y en los capítulos no sé cuánto me voy a demorar, pero tenemos que verlo muy al detalle. Lo voy a hacer lo más preciso posible, colocándolo en práctica. Vamos a ir haciendo cosas que después tú lo hagas, pero con tus cosas. Y te das cuenta que lo que yo enseñe da para cualquier objeto, para cualquier luz, para cualquier piedra. Vamos a ocupar el foliage, pero en vez de colocar planta, vamos a colocar piedra. O colocar, no sé, silla, lo que sea. Yo te voy a enseñar que se puede ocupar el foliage con lo que quiera. El foliage no es solamente para hacer plantas o árboles, es para colocar lo que tú quieras en el escenario y es súper bueno porque te ocupan menos recursos, pero tienes que aprender a optimizarlo y eso vamos a ver ahora. Así que, hola mis genias, hola mis genios, estás entrando al mundo de Unreal Engine, volvemos a Unreal Engine, así que estás en Simplemente Ciencia. ¡Yahoo! Simplemente Ciencia. E iniciamos la parte interesante de optimización en frame. Aquí lo que vamos a hacer es mejorar la eficiencia de nuestro juego. Así que lo primero que hacemos, entramos al Epic Game. Número 1, descarga el juego gratis que viene del mes de Epic Game. Y número 2, descarga todo lo gratis del mes del Marketplace para Unreal. Después de eso te vas a biblioteca. En 5.3.2 se abre aquí Game. Y aquí vamos a iniciar un nuevo proyecto. Pero no selecciones el blanco, porque el blanco genera un mapa con unos cerros y todo. Pesa mucho para estar en blanco. Para mí personal, pesa mucho. Así que yo te aconsejo en primera o tercera persona. Yo me voy a tirar por tercera persona, Blueprint y exactamente todo lo demás. Start Content, bla, bla, bla. Y aquí en nombre le voy a colocar optimización. Optimización es con tilde de la O, pero recuerda, en Unreal nada va con tilde, con ñ ni espacio. Así que estamos listos, crear. Y seguimos con la optimización de frame. Ya terminó de cargar Unreal. Recuerda que estos son las mejores formas para trabajar. Tengo aquí mi Unreal abierto, así que lo primero que voy a hacer es eliminar todo lo que no me sirva. Selecciono con Shift, suprimir, se fueron todos. Después elimino las carpetas. Chabela, el nombre de la extensión Chabela. Esto es más fácil que cargar el escenario en blanco, porque el blanco te demora mucho en cargar los shaders, así como un cacho. Para ser blanco pesa mucho. Entonces, ¿qué vamos a ver ahora? Vamos a ver la primera parte, que es, vamos a importar desde el Quixel y ver la diferencia en la importación y qué es lo importante. Entonces vamos al Quixel. Quixel Preserve. ¡Upa! Aquí está el Quixel. Vamos a acomodarle acá un poquitiño. Lo primero que tienes que hacer en el Quixel es iniciar con tu cuenta. La misma cuenta de Epic. Exactamente la misma. En esta parte, y aquí hay Environment. En Environment hay hartas cositas interesantísimas que vienen listos para llegar y empezar. Puedes elegir histórico, industrial. Por ejemplo, a mí me encanta lo industrial. Vamos a elegir lo industrial. Una factoría abandonada, una mina, ya. Factoría abandonada. La primera nomás, al tiro. Cuando tú empiezas a meterte acá, vas a encontrarte con objetos, materiales, hartas cositas. Vamos a ver primero los objetos y después los materiales. Si vamos a los objetos, yo tengo aquí uno importado porque se demora 1 kilo en descargar, que era este. Este yo lo seleccioné, a la suerte de la olla, me dio lo mismo cualquiera, y le puse un corazoncito. Tú le puedes colocar ese corazoncito, entonces cosa que después va al corazón de tu cuenta y llegas más rápido a ese objeto. En este objeto, que es un tanque de gas, aquí está la pregunta, dice, ¿cómo lo quieres descargar? Y te da 4 opciones, baja calidad, media, alta y nanite. Vamos a descargar las 4 y vamos a ver la diferencia entre cada una. Vamos a partir por la low. Para entender dónde primero lo tienes que descargar. Y después que lo descargas, tú lo importas a tu proyecto. A cualquier proyecto. Ojo con esto, porque cada vez que tú descargas algo, cualquier cosa, se guarda en tu computador. Entonces después tú lo importas a proyectos distintos. Eso quiere decir que cada cosa que tú descargues te está utilizando espacio en tu disco duro. ¿Dónde se descargan?
si tú te vas acá a Content Dreamer, voy a checar este para que se vea. Hay varias carpetas, el Starter Content, etcétera, 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 etcétera. Hay varias cositas aquí de carpetas, en general carpetas. Voy a importar algo del Bridget ahora. Voy a elegir este en Log Quality y lo voy a agregar a este proyecto. Lo coloco a agregar y se agregó. Y fíjate que hay una carpetita ahora que aparece que se llama Megascan. En Megascan es todo lo del Quixel. Quixel son fotogrametría, son Megascan, son gente que toma fotos de distintas áreas y después hace el objeto en 3 dimensiones. Entonces por eso puede tener tanta calidad, porque son imágenes reales, entre comillas, reales. En Megascan vas a encontrar todo lo que tú descargues, todo. Aquí puedes eliminar también después las cosas que no te sirven. Y en Rusty Gas, que solamente aquí se va a descargar todo lo que es el Rusty Gas, todas las definiciones acá. Ya tengo aquí el de abajo. Este, fíjate, quiero que te fijes acá cuánto pesa. Disk size, cuánto me está ocupando en el disco. 94 kilobytes. 94 kilobytes. Recuerda que 1000 ya es un mega. 1024 de hecho. 94 kilobytes. ¿Cuánto ocupan? Y esto es lo que la gente se confunde. Y ahí cometen el error. El bajar todos los objetos que tú bajas tienen varias partes. No solamente un objeto. Se divide por varias partes. Están los materiales, las texturas, etc. Y cada cosita que viene junto con ese objeto que tú descargas, pesa. Hace que tu proyecto sea más pesado. Y por ende, tu juego también va a ser un poco más pesado. Fíjate que el objeto pesa 94 kilos. Su material me pesa 3 kilos. Su textura, una pesa 5, la otra pesa 4 y la otra pesa 2. Casi 3. ¿Cuánto está pesando en total todo esto? Habría que sumarlo, pero es más fácil verlo aquí con el botón derecho sobre la carpeta del gas. Y hay una parte que dice Size Map, el mapa de peso. Y aquí te va a decir que si yo coloco este balón en mi juego, está utilizando 15 megabytes en mi juego. 15 megas, porque se cargan los materiales y las texturas. Entonces aquí te está diciendo que 5.9 megabytes es lo que más pesa en esa carpeta. Y es la textura. Siempre las texturas son las que más pesan. La textura. En segundo lugar, otra textura. En tercer lugar, otra textura. Ahora vamos a hacer el ejemplo. Vamos a descargar otra vez el widget y vamos a descargar el de medio. Medio ya está descargado, así que ahorramos tiempo en eso y lo agrego. Se agregó. Shabella. Y cierro. Entonces, casi siempre los de baja calidad dicen 1K. Aquí se da cuenta, el material dice 1K y aquí el material, que es el mismo material, pero tiene más cosas entre medio, pesa 2K. Y así sucesivamente con todo lo que son texturas. 1K, 2K, 2K. Y así se va viendo. ¿Cuánto pesa? El primero pesaba 94 kilos. El segundo, que es calidad media, pesa 389 kilos. Todavía no alcanza el mega. ¿Lo puedo utilizar? Sí, lo puedo utilizar súper bien. Ya mi proyecto está pesando más. Si yo aprieto aquí el mapa de peso, me está diciendo que ahora es 20. Mi juego, que pesaba 15 megas, ahora pesa 68 megas. Es casi el doble. ¿Por qué? Porque hay 23 megas utilizados de la textura en 2K. ¿Se va entendiendo? Ahora, vamos a hacer el mismo, pero vamos a colocar ahora un high. Y ahí vais a notar la gran diferencia. Y aquí es donde todo se va a la cresta. Voy a descargar el High Quality. Capum. Ahí se descargó, o sea, se importó. Y voy a importar al tiro el Nanite. Y ahí se importó el Nanite. El High Quality siempre va a decir 4K. Y el Nanite va a decir 8K. Es el doble del High. Ya. Fíjate ahora que tengo varias texturas, pues varios materiales. 1K, 2K, 4K, 8K. El 1K, que vendría siendo el de baja calidad, pesaba 3 kilos. El medio, 3 kilos. El alto, 3 kilos. Y el Nanai, 3 kilos. Estamos bien, pues no es tanta la diferencia. Pero ojo ahora, ojo, oreja, guayamolo, esternón. Si tú vas a utilizar, entonces, si vas a utilizar Nanai y High, tu juego va a pesar demasiado. Y tu proyecto va a pesar mucho más todavía. Oye, pero ¿qué me interesa que el proyecto pesa tanto? Sí, sí te interesa, porque el día de mañana, cuando tu proyecto, tu juego esté hecho y tú digas, hay que hace rato que he avanzado mucho tiempo, necesito, si mi computadora se echa a perder, necesito hacer un respaldo.
Si pesa tu juego 100 GB, vaya a estar mucho rato actualizando, pasando a un pendrive o a un drive, o una nube. Pesa mucho. Por eso tienes que pensar bien en qué momento vas a utilizar High Definition o Nanite. No es llegar y colocar todo en Nanite. Sí, es bueno porque pesa mucho menos dentro del juego comparado con el High. Pero las cosas que están afuera que acompañan a Nanite van a ser súper pesados tu videojuego. High Definition y Nanite están súper bien enfocados para juegos o de muy alta gama, computadores muy pesados que lo corran, computadores de la NASA. De hecho, el ejemplo de Matrix no lo ocurre cualquier computador. Lo corre computadores que tienen tarjetas de video dedicadas y bien potentes. O sea, si tú vas a publicar tu juego con ese tipo de gráfica y ese peso, significa que estás enfocando a un nicho súper pequeño, po. Personas que tienen computadores súper potentes. Lo ideal es hacer un videojuego que corra a todo. Y eso vale de la optimización. Entonces, el High Definition y el Nanite están enfocados a como juegos ultra grandes, computadores ultra grandes o cine, video, cine, todo lo que es que tú puedas controlar, como hay un computador de la NASA súper potente, colocas todo en Nanite, 4K y 8K, todo tú vas viendo todo eso y después haces que tu video ve que anda fluido y da lo mismo porque la diferencia es que los juegos que nosotros hacemos, ese video es dinámico, tú no sabes lo que el jugador va a mirar, entonces va a dar vuelta para allá, para acá, para allá, tiene que ser en tiempo real, 100%. Las películas, el cine en general, es todo controlado. La cámara va a pasar por cierta parte, va a tener este ángulo, etcétera. Está todo súper bien, todo controlado. Entonces, por ende, no es necesario y no te aconsejo por nada en el mundo utilizar High Definition o Nanite. Y ahora me acaba de petar un real. Cagó la cagada. ¿Y eso por qué pasó? Pasó porque cuando tú de repente estás importando muchas cosas de alta definición, Nanite puede hacer muchos procesos al mismo tiempo y de repente como que colapsa. Ocurre siempre, casi muchas veces cuando estás importando cosas de Megascan, sobre todo. Así que voy a poner pausa, voy a volver donde estábamos. Y listo, volví donde estaba. Así que ya tenemos los 4 objetos. Ahora la pregunta es, oye, ya Mario, te entiendo que tengo que ocupar, ojalá, no ni High ni Nanite. Pero es que igual se ven buenos, pues se ven gráficamente súper bien. Sí, pero ojo, mira, voy a aportar aquí el low. Voy a acercarme lo que más pueda. Aquí tengo el low. El low que pesa 94. ¿Cuánto está pesando esta carpeta? Te preguntarás. Antes de hacer eso, Size Map. Está pesando acá arribita 1.1 giga. Y ni siquiera ha puesto el balón de gas en el escenario. Tenemos el medio, gráfica media. Voy a ponerla aquí. Después tenemos el high. Y después tenemos el nanite. Listo. Y tenemos todo. Y quiero que te fijes en algo. Vamos a apretar. Ahora sí. F11. Y quiero que te fijes en la gráfica. Fíjate. Entre High Definition y Nanite hay diferencia re poca, de verdad, sinceramente de corazón, re poca. Viéndola acá en mi computador, quizás del video se vea distinto, pero desde aquí, si lo ves, son re pocas. Yo creo que en tu celular o televisor donde estás viendo este video, te das cuenta que son casi nulas. La diferencia está que Nanite, dentro del juego, pesa menos, pero fuera del juego, pesa 2 veces más. Ahora, quiero que veamos la diferencia entre el bajo y el medio. Y aquí tendríamos bajo y medio. Ahí están, cargados. Voy a colocarle en escalabilidad, voy a colocarle high. Para que se vea un poco mejor la... Y aquí, espérate, voy a achicarle. Voy a colocarle en setting. Voy a ver... materiales están high. Ya, estamos bien. Está todo high en mi computador, porque siempre tiendo a trabajar en medio. Aquí está el bajo y el medio. Entre bajo y medio, ¿hay diferencia? Sí, sí la hay. Soy re sincero, no te miento en nada de esto. El bajo es Play 1. Play 1 a morir. De hecho, fíjate en el fierro donde sale el gas y fíjate el de Hype. La vea diferencia. Este es Tomb Raider 1 y este es Tomb Raider, no sé, el último. El Shadow, no sé cuántito.
Entonces, oye Mario, pero entonces el bajo no lo ocupamos nunca, po. Sí, sí lo puedes utilizar. ¿Cuándo? En objetos que estén sumamente lejos. Por ejemplo, en tu mapa, cuando tenía atrás las montañas a baja calidad. Si no vaya a estar cerca, todo lo que sea lejos del jugador, que el jugador nunca pase cerca de ese objeto, colócalo siempre en baja resolución, baja calidad. Porque no es necesario. Lo colocas en baja calidad y te va a consumir muy poquito dentro de tu juego. Entonces, la competencia estaría en cuándo ocupar una de estas dos, po. Ocupar o el medio o el high. Si yo estoy acá cerca, por ejemplo, fíjate en los poros de aquí del fierro, sí, se nota la diferencia. Hay diferencia entre ese y este. Este se nota los poros, el óxido, todo eso. En este, puta, no se nota muy bien. El fierro de atrás donde sale el gas, que es como un... Se nota que hay un fierro, pero se nota que tampoco está bien definido. Mira, este está súper bien definido. Si yo voy acá de lejos, a esta distancia, que es como donde pasan los jugadores, y yo te digo, ¿cuál es el que tiene High Definition and Night y cuál es el medio? Es re difícil. Es re difícil. ¿Cuándo te aconsejo? Este es consejo nomás, y cada uno toma lo que quiera de estos videos. ¿Cuándo te aconsejo colocar un High Definition o Nanite? Dependiendo en cuánto está pesando tu juego. Por ejemplo, si vaya a ser el celular, Nika Nanite. Nika, se te va a ir en collera. Y tampoco no hay celulares que lo corran. No sé. Ya, pero volviendo al tema, ya me estoy yendo. ¿Cuándo te aconsejo yo utilizar un High Definition o Nanite? Cuando existe una interacción con el objeto. Cuando el jugador va a estar junto, al lado del objeto. Ya sea una caja de corriente que no sé, tiene que abrirla y subir un partidor. Eso en alta calidad. High Definition o Nanite. Ahí tú lo vais viendo. Si el jugador, esto es un adorno donde está dentro de una habitación, el balón de gas es una habitación donde venden gas, y tú vas andando por ahí, vaya a pasar por al lado, ni siquiera te vayas a fijar que hay un balón de gas. Entonces, colócalo en bajo. Si vais a colocar, por ejemplo, el balón de gas en una parte donde hay muchos balones de gas y hay sombra, colócalo en baja calidad. En baja calidad. Ahora, si vas a andar con una linterna, colócalo en media calidad. Para que, por si de ese motivo, el jugador está apuntando y apunta los balones de gas, puta, que se vean igual bien. Si hay una interacción con el balón de gas donde llega la linterna y el balón de gas tienes que colocarle el pituto para cerrarlo, etc. High Definition o Nanite. Ahí vas viendo, tú tienes que ir pensando, y esto es con la cabeza. Esto se llama crear un juego estratégicamente. Tienes que consumir lo menos posible en los objetos, que es lo que más pesa. Lo que más pesa en un juego es Blueprints. Es muy raro ver que Blueprints te haga lento un juego. Tiene que estar muy mal programado para que te haga lento un juego. Sí, por ejemplo, hay cosas de rayo que se hace con Blueprints, que están, por ejemplo, el shooter, que es un rayo que te está apuntando siempre. Eso te consume muchos recursos y hay formas distintas de hacer los Blueprints. Cuando lleguemos a los Blueprints vamos a ver eso, cómo optimizar al tiro los Blueprints. Vamos a trabajar siempre así. Pero lo que más pesa, más que Blueprints, son los objetos. Los objetos pesan mucho. Y ahora aquí es donde tú tienes que empezar la estrategia.